Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Janet Arceo, en Grupo Fórmula. ¿Cómo están? Bienvenidos a casa. Esto es La Mujer Actual y como siempre, le invito a que se quede con nosotros. Una hora de reflexión, una hora en donde tenemos el gusto de recibir a queridos amigos nuestros que vienen a platicar sabroso, a entrarle a temas fuertes, ¿eh? ¿Te consideras papá o mamá narcisista? ¿Entiendes el término o no has espejeado el tema y no sabes realmente lo que está pasando con tus hijos? A lo mejor mucho de los asuntos que se han vuelto problema con tus hijos desde pequeños tienen que ver con tu forma de ir por la vida, en donde primero yo, luego yo y punto. Loreta Valle va a estar con nosotros en un ratito más. También tendremos a Rafael Negrete, su historia desde su abuelo, su madre, su hermosa voz. Qué alegría que podamos platicar con Rafa en un ratito más. Escucharemos varios de sus temas y creo que el programa se va a poner muy, muy sabroso. Agradezco como siempre a mi equipo. Ahí están en la producción Ivette González Sánchez, Miguel Ángel Mojica Montiel. En redes sociales, Cecilia Gabriel Estrada García. En el switcher, David Méndez. Generador de caracteres, Vanessa Díaz. Playout, Fernanda Juárez. Operando el audio, hoy está César y también Manuel Montes de Oca. Ingeniero de radio, Alejandro Ríos. Camarógrafa, Jimena Bocanegra. Ingeniero de televisión, Francisco Huerta. A todos ellos, gracias. Bueno, pues estamos por Telefórmula y yo le invito a que cualquier duda que tenga, llame a nuestros especialistas. Ahí tenemos el 5552792293 y 5552795793. Y ya lo saben, todas las redes sociales, Janet Arceo y La Mujer Actual. Loreta de mi corazón, Loreta Valle, amiga, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí, gracias. Conferenciante espléndida, terapeuta muy cercana de tantas y tantas personas que buscamos en ella la salida a situaciones complicadas, porque a veces yo no me he dado cuenta cómo soy como papá, pero sí veo lo que mi hijo o mi hija hacen y padre, madre narcisistas dan como resultado, escuchen cuántas cosas. Sí, fíjate que infortunadamente, si tú tienes papá y o mamá narcisista, porque puedes tener mamá y papá. Híjole. ¿No? O sea, que eso es algo terrible. Vas a crecer fragmentado como ser humano, ¿no? Vas a crecer con muchísimos fallos, con muchas carencias, porque obviamente papá y mamá pues son los responsables de muchas cosas cuando estamos chiquitos. Son el primer espejo en donde nos vemos. Pero si mi papá o mi mamá, voy a hablar nada más de papá por términos prácticos, por decir padre, ¿no? Pero ponle también en la mamá, ¿eh? Y sobre todo en la mamá, porque tener una mamá narcisista, ahorita te explico, pero fragmenta más. Pero bueno, a ver, imagínate nada más que yo me veo en un espejo por medio de mi papá o de mi mamá, en donde hay amor, hay cariño, flexibilidad, atención, me procuran, me cuidan, me protegen. Pues qué padre que tengo ese espejo. Y entonces la primera percepción que voy a tener de mí es esa percepción amorosa, cariñosa, ¿no? Pero ¿qué pasa si el espejo está distorsionado? ¿Qué pasa si es un espejo repleto de situaciones tiranas, críticas, inflexibles? Si mi papá, mi mamá, en ese momento no me supieron ver por lo que yo soy, sino por lo que yo puedo darles a ellos. No por quién soy, sino por lo que doy. No ven mi ser, sino mi hacer nada más. Entonces, obviamente, yo voy a crecer con muchas carencias, porque mi primera percepción de mí también va a ser así. Va a ser crítica, tirana, inflexible, juiciosa, etcétera. Entonces, imagínate el daño que me van a hacer. Esto que nos está diciendo hoy Loreta nos va a servir a todos, porque de alguna manera vamos a poder vernos. El caso es vernos a través de los hijos, porque a veces parecía que el problema son los hijos, ¿no? Así es. Y no, los hijos, a ver, tú recibes un bebé
Y ese bebé es perfecto, es único, es especial. Sí. Es como si compraras una computadora nueva, ¿no? Claro que vienen con un temperamento de paquete. Hay cosas que Sí, se hay cosas, heredan. sí, pero prácticamente viene en blanco, ¿no? Y entonces tú tienes que con curiosidad ver ese bebé como es, porque tú puedes tener 2 hijos, 3 hijos, 4, los que tú quieras, y todos son diferentes. Todos tienen cosas diferentes. Entonces, el mismo tipo de crianza, lo que me funciona a lo mejor con Pedrito, no me va a funcionar con Manuelito ni con Sofía, ¿no? Entonces yo tengo que estar muy atenta con curiosidad para explorar cuál es ese ser y cuáles son esas virtudes de ese niño, su temperamento, etcétera. Pero el problema de esto es que si yo soy una mamá narcisista o un papá narcisista, por supuesto que yo no voy a querer ver eso, ¿no? Claro, va a costar trabajo darme cuenta yo adulto de que soy la causa de muchas de esas situaciones. No lo voy a reconocer nunca. Pues, ¿cómo? Porque fíjate, primero que nada, hay que tener en cuenta que una persona con trastorno de la personalidad narcisista, pues tiene un trastorno de personalidad, ¿no? Es una persona con muy poca empatía, si no es que carente de empatía, una persona que no sabe relacionarse desde un lado sano, no sabe amar, lo que sabe es utilizar, construye nada más relaciones utilitarias. Es una persona que es muy frágil la autoestima, siente que no, pero en el fondo tiene la autoestima tan frágil que todo el santo día necesita estar con personas que lo validen, ¿no? Que validen su ser para poderse sentir bien, digamos. Entiendo. Son personas muy envidiosas, son personas competitivas, son personas que siempre sienten que los demás las están observando, que los envidian, ¿no? Pero cuando no es cierto, son personas que no son consideradas, son personas que son prepotentes, son personas que tienen muchísimo miedo a explorar su ser, porque en realidad no saben manejar, no se saben autorregular, no saben reconocer sus emociones. Se sienten perfectos. Ah, claro, son egocéntricos. Hechos a mano. Sí, hechos a manos. Depende de la tipología del espectro y el espectro del narcisismo que tengan, es el tipo de crianza que van a tener. Porque no es lo mismo tener una mamá o un papá narcisista maligno que uno comunitario, ¿no? A ver. Ahí hay una división interesante Sí. que vale la pena detenernos tantito, ¿sí? Sí, claro, mira, hay 4 principales tipologías en el narcisismo, clasificaciones, digamos, ¿no? El narcisista maligno, que está un pasito de la psicopatía. El narcisista grandioso, que es, ya sabes, ¿no? Gastón, el que se siente como el de La Bella y la Bestia, Sí, ¿no? El sí, Gastón, sí, ¿no? sí, Entonces clásico. es el que yo le enseñé todo a Dios y soy el más guapo y el más esto. Después está el narcisista comunitario, que es el que se hace pasar por el lindo, el bueno, el altruista. Aquí vemos muchos, por ejemplo, falsos líderes espirituales, religiosos, a lo mejor enfermeras, o sea, gente dedicada al altruismo. Y por último, el oculto es el cuarto. El oculto es el víctima. Es el más difícil de reconocer, pero es el que siempre se tira al drama, el que siente que la vida le debe algo, que nadie lo entiende, que nada es suficiente y que todos los demás seres humanos tienen cosas que le deberían corresponder a él, ¿no? Ya. Entonces, obviamente con estos 4 personalidades distintas, entonces es diferente cómo ejerce la paternidad o la maternidad cada uno de ellos. Pero de todas maneras es terrible. Ahora, Bueno. a lo mejor alguien que nos esté escuchando dice, bueno, pero es que, por decir, ¿no? Mi mamá yo siento que tiene algo de comunitaria, pero también se tira al drama y a la victimez. Es como yo siempre le explico a las personas con las que trabajo uno a uno. Es que no hay nada más pastel de chocolate en la vida y pastel de vainilla, hay pastel marmoleado, Claro. ¿no? Entonces puede ser que haya Mezcla. exactamente una combinación. Y esas combinaciones, bueno, aquí lo que hace falta al reconocer sí es buscar ayuda, sí, 100%. sí se puede trabajar el narcisismo. A ver, no es una enfermedad. No, Entonces no tiene como, pero como sí es una un cura. asunto que está Sí, aquí es en un mi trastorno cabecita. El problema es que las personas narcisistas no reconocen que tienen Ese un es el problema. problema. Ese es el problema, entonces no van a terapia. Dependiendo, insisto, del espectro y de la tipología, puede ser que alguna persona ya no sea funcional. A lo mejor ya perdió a su esposa, el trabajo, a los hijos, ya se está quedando sola y ya le está incomodando mucho la situación que está viviendo. Y si tiene un espectro leve, bajito,
pudiera llegar a ir a terapia, sí. ¿Puede llegar a modificar ciertas conductas? Sí, pero es muy difícil. Imagínate si las personas que no tienen un trastorno de personalidad narcisista les cuesta mucho trabajo cambiar algo deseando cambiarlo, el narcisista que siente que no está mal, menos. Ahora, una cosa es el trastorno, que es un diagnóstico clínico, Sí. y otra cosa es presentar rasgos narcisistas, ¿no? Y en este caso, el que tiene el problema, esa herida que le dejó ese papá, esa mamá, a lo mejor ya ni están. No, a lo mejor ya ni siquiera están, pero sí te dejan huellas terribles. Que se pueden trabajar. Claro. A ver, los hijos de papás narcisistas, claro que deben de ir a terapia. Exacto. Claro que pueden solucionar todo. Porque, a ver, una cosa es que tu papá y o tu mamá te hayan fragmentado y otra cosa totalmente diferente es que tú hayas nacido así. No estás defectuoso, no estás roto, tu ser está fragmentado, porque nunca tuviste una persona a tu lado que te viera a ti como ser humano. Eso. Simple y sencillamente veía, ese papá o esa mamá, veían lo que tú les podías dar. Y un niño chiquito no debe de hacer eso, es al revés. Las dos secciones de la población Sí. en el mundo, Sí. estarás de acuerdo conmigo, amiga, que son muy vulnerables y que necesitan de los demás, son los adultos mayores, Y ¿no? los niños Y pequeños. los niños pequeños. Un niño no se puede, le tienen que enseñar a autorregularse, Claro. a verse, a todo. Déjame hacer una pausa, regresamos. Loretta Valle en La Mujer Actual. Aquí tengo su libro, Relación de Riesgo, que también siempre es una recomendación literaria. Volvemos.